Gervonta Davis simplemente hizo lo que tenía que hacer y su victoria no es ninguna sorpresa para nosotros. Muchas gracias a todos los suscriptores que nos acompañaron durante la transmisión en vivo. Realmente fue una experiencia tremenda. Era como si todos nosotros hubiéramos disfrutado de la pelea en una enorme sala o en un enorme bar. Siempre es un placer transmitir y comentar las peleas en vivo para ustedes. Y pues Gervonta Davis hizo su chamba, hizo su trabajo. Terminó con un Ryan García de una manera muy sobrada, muy fácil e hizo que se tragara sus palabras. Ahora sí, Ryan, ¿qué decías del Pitbull Cruz? ¿Que era un boxeador de clase C? Pues ese boxeador de clase C ha sido el único boxeador que le ha aguantado los 12 rounds a Gervonta Davis. Y ciertamente el Pitbull nos ofreció a nosotros, el respetable público, una pelea mucho más electrizante, acojonante y emocionante que el novio de Oscar de la Hoya. Y es que la noche de ayer se vio muy mal, muy displicente en sus ataques, no soltó combinaciones y después de la primera vez que Gervonta Davis tumbó al Ryan, este ya no fue el mismo. Se le notaba el miedo en su mirada. Y si nosotros lo notamos, ciertamente el Gervonta se lo estaba saboreando para rematarlo con un poderoso gancho al hígado. No vale la pena comentar más de esta pelea, era un resultado esperado para todos los que sabemos de box. Ryan García es un gran deportista, pero no es un guerrero. Y esta pelea abre las puertas para que el Pitbull Cruz pueda pedir la revancha contra Gervonta Davis este mismo año. Y la noche de ayer en Las Vegas asistieron muchas celebridades al ver la pelea de Gervonta Davis. Entre ellos estaba Isaac el Pitbull Cruz. El Pitbull miraba muy de cerca esta pelea ya que el ganador podría estar enfrentando en este año al Pitbull. Así lo reveló en su cuenta de Twitter el promotor del Pitbull Cruz, Sean Gibbons. Sí, esta pelea, esta revancha Gervonta Davis contra el Pitbull se va a hacer. Sean Gibbons lo confirmó en su cuenta de Twitter. Reveló que esa segunda pelea por el campeonato mundial está muy cerca y podría darse en el 2023 contra el que resultara ganador de Gervonta contra Ryan. De acuerdo a cómo se acomodaban las piezas, y pues parece ser que en este año vamos a tener la revancha de Pitbull Cruz contra Gervonta Davis. El Pitbull Cruz está más puesto para una revancha contra Gervonta este mismo año y esperemos que las negociaciones se cierren y que el dinero no sea un impedimento para que nosotros, el respetable público, podamos gozar de una pelea de gran nivel. En esta revancha, el Pitbull tendría lo que no tuvo en su primer pelea contra Gervonta, y eso es tiempo. Tiempo para prepararse. Recordemos que la primera vez que Gervonta enfrentó al Pitbull solamente le dieron un mes para su preparación. Yo opino que un Pitbull bien preparado y bien alimentado puede poner en la lona al Gervonta Davis, pero tiene que trabajar más en la técnica. El Pitbull es muy buen boxeador, es un gladiador, es un guerrero, pero no tiene técnica. Se sabe fajar, pero la agarran mal parado y sus golpes lo saben recibir muy bien. El Pitbull tiene mucho trabajo si quiere dar la sorpresa contra Davis. El picabo lo tiene que pulir. Pitbull Cruz usa el picabo como lo usaba Mike Tyson, pero a diferencia de Mike Tyson, el Pitbull no lo sabe usar bien. El picabo es una técnica que necesita mucha práctica para ser dominada, y si el Pitbull llega a dominar el picabo, los contraataques de Gervonta Davis bien pudieran ser anulados. Depende de hacer un entrenamiento exhaustivo y monástico para dominar el picabo. ¿Tú a quién le vas? ¿A Gervonta Davis o al Pitbull Cruz? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y por otro lado, y en la misma cartelera, tuvimos la oportunidad de disfrutar del poder destructivo, aplastante, emocionante de David Morrell Jr., este cubano, una aplanadora cubana. Este hombre tiene todo, tiene su altura, tiene un alcance, tiene velocidad y mucha agresividad en cada uno de sus golpes. Es un boxeador extremadamente agresivo, un boxeador que mata en el ring, es de esos boxeadores que matan. Tiene una potencia tremenda en su brazo derecho y su izquierda está muy bien educada. Sus ganchos son capaces de romper huesos y un boxeador con golpes de poder que puede resolver el problema de un solo golpe.
Un cubano con una resistencia enorme, ya que no solamente pega duro, sino también tiene una mandíbula de acero. ¿Cómo le ganas a eso? Morrell es mucho más peleador que David Benavidez y que el Canelo Álvarez a mi punto de vista, y está próximo a ser la nueva superestrella del boxeo, de mí se acuerdan. La siguiente pelea que veremos será Benavidez, el bandera roja, contra David Morrell, y siéndote sincero, yo no veo cómo el bandera roja pueda detener a esta aplanadora. Simplemente no tiene los argumentos boxísticos. ¿Lo has visto pelear? Si has visto pelear a esta bestia, estarás de acuerdo conmigo. El bandera roja está en grandes problemas. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿A quién vas? ¿Morrell o al bandera roja? Ya que solamente es cuestión de un par de semanas para que esta pelea se firme. Morrell contra el bandera roja va a ser otra pelea que vamos a ver en este año muy seguramente. Ya está prácticamente pactada. Y otro megatirazo que vamos a tener este año es el de Andy Ruiz contra Tyson Fury. Pelea ya confirmada y pactada. Eddie Hearn en su cuenta de Twitter nos lo ha confirmado hace unos días. Usyk no aceptó las cláusulas de Fury y el gordo Dior sí las aceptó. Y créanme, esta es la última gran oportunidad para Andy Ruiz de hacer algo grande, algo emocionante. Yo creo que Andy Ruiz pega más duro que Tyson Fury y creo que la defensa de Andy es mucho mejor que la del Gypsy King. Sin embargo, también sabemos que el gordo Dior tiene un problema enorme. No es su panzota, es la indisciplina. Le encanta el chupe y el desmadre y así no va a vencer al Gypsy King. Andy Ruiz debe de poner las cosas en la balanza y entrenar con determinación, porque si no es más que probable que Fury lo haga pedazos. En esta pelea yo voy por Andy Ruiz. ¿Y tú a quién vas? ¿Andy Ruiz, el gordo Dior, o Tyson Fury, el Gypsy King? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Como sea, esta pelea Andy Ruiz contra Tyson Fury es una pelea muy buena, va a ser una pelea muy emocionante y me parece a mí la pelea más atractiva de los pesos pesados. Vale mucho la pena, y es que yo no veo en los pesos pesados quién más nos pueda dar a nosotros, el respetable público, un buen espectáculo. Deontay Wilder ya está de salida, Usyk también ya está de salida. Yo creo que Andy Ruiz contra este Gypsy King va a estar muy bueno. Vamos a ver de qué panza sale más chicharrón. Esta pelea que vamos a ver del bandera roja contra David Morrell yo creo que va a ser muy interesante, por el simple motivo de que aquí sí puede salir el próximo rival del Canelo Álvarez. Cualquiera de estos dos rivales, el bandera roja o Morrell, van a poner en aprietos muy graves al Canelo. Al Canelo Álvarez no le quedan más de 3 peleas y esas 3 peleas bien pueden ser contra Ryder, contra Bivol, la revancha y una revancha a modo. Y ahora sí, contra el bandera roja o contra Morrell. Y aquí le podría dar el Canelo Álvarez el estandarte de campeón, el estandarte de héroe a cualquiera de estos dos. Y yo creo, sin nacionalismos, sin fanatismos, yo creo que el próximo a sustituir al Canelo Álvarez como gran campeón, como gran estrella, como gran leyenda va a ser este David Morrell. Porque ya te lo dije, tiene todas las condiciones para hacerlo. Simplemente es una bestia como pocas veces hemos visto en el boxeo. Morrell, de mí se acuerdan, va a ser la nueva superestrella, la nueva cara del boxeo, muy probablemente en este año al derrotar al Canelo Álvarez. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios y pues voy a leer algunos de los comentarios que me acaban de escribir, algunos comentarios frescos para que vean, a todos los leemos. Y con relación a la pelea de Morrell contra Benavidez, dice Elvis Vázquez, ¿es neta que tenga más votos Morrell, que solamente ha enfrentado a 9 donadies? Monchos Medina, buena pelea, los dos destructores, un zurdo y diestro. Luis López dice, y Canelo sigue huyendo, ya su descaro es total, él mismo ha dicho que peleen entre ellos, solamente le faltó decir que yo tengo miedo. Pues tú no le tendrías miedo a Morrell. Morrell es una bestia, mis amigos, y yo creo que el Canelo hace bien en cuidarse, ya por su edad no le viene bien una pelea de este nivel. El Canelo no es tonto, una pelea contra el bandera roja no la va a ganar, y contra David Morrell lo puede hasta matar. Con respecto a la pelea de Gervonta Davis contra Ryan García, vamos a leer algunos comentarios. Carlos Antonio Hidalgo dice, Gervonta es demasiado boxeador para un tibio García. Después del primer derribo, el miedo se le notaba en su rostro. García es bueno entre mediocres, pero muy malo para buenos boxeadores. Estoy de acuerdo. Dice Santiago Martín González, más rapidez García, mejor defensa Gervonta. Rodríguez Chema dice, y aún hay gente que se atreve a decir que García es mejor que el Pitbull Cruz. Carajo, ese chamaco, el tal Ryan, es un campeón de internet. Totalmente de acuerdo, Chema.
José Luis Hernández Urias dice, ¿cuál pelea? ¿Cuál pelea? Yo solamente vi a un toro moro empujando y a un chamaco travieso bien asustado. Se le notaba el miedo, ¿verdad, mis amigos? Estoy de acuerdo con ustedes, se le notaba el miedo a Ryan García. Dice Luis López, ojalá García se dedicara a las redes y a hacer comerciales donde le pega a jarras de vidrio, ya que esas no responden los golpes, pero sé que ahora va a seguir desgraciadamente en el box con más rivales a modo y les irán llevando su carrera y después dirán que aprendió de esta derrota para convertirse en el mejor boxeador. Sí, como han hecho con Canelo, que dicen que aprendió de la derrota con Mayweather, pero que nunca va a demostrar que ahora sí le ganaría, con todo y que Mayweather tiene casi 50 años y seguirán sus fanboys de García creyendo que es un boxeador. Ni modo, así está el box. Saúl Torres dice, ¿qué clase de espectáculo más mediocre? Por eso las peleas entre mexicanos son garantías de un buen espectáculo garantizado. Jorge Tapia, qué decepción total de pelea y qué malos boxeadores. Las dos buenas peleas son las de Julio César Chávez o las del Dinamita Márquez y las del Finito López y las del Canelo Álvarez. Esas sí son peleas de box. Saludos, Jorge Tapia. Rafael Ruiz dice, más marketing que boxeo, sin calidad. Así es el negocio del boxeo actualmente. Y estas fueron algunas de sus opiniones. Acuérdense que los leemos a todos, no a todos les podemos responder porque gracias a Dios ya son muchos y cada vez es más difícil poderlos responder a todos. Pero ciertamente a todos los leemos y a todos tratamos de dar corazones. Ustedes dejen sus comentarios, nosotros no baneamos, no borramos, no nos importa si sean insultos, aquí los dejamos porque a nosotros nos conviene que comenten. YouTube a veces borra los comentarios, pero nosotros nos sigan dejando sus comentarios que a todos los leemos. Mis amigos, eso es todo por el día de hoy. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV, Richie. Muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Y a continuación, un comercial muy importante para tratar de convencerte de que te hagas miembro del canal. Hazte miembro del canal y apóyanos realmente en serio. Y si te quieres ver aún más guapo, hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de Richie Blog. Los beneficios, aparte de los emojis alucinantes, son chats en directo exclusivos para miembros, prioridad al responder a los comentarios, acceso anticipado a nuevos videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos para miembros, emisiones en directo exclusivas para miembros y muchas sorpresas más, como descuentos en nuestra merchandise.